por combinación lineal de elementos de S, ¿no? La definición, ¿verdad? Todo elemento aquí, ¿verdad? K de S es el conjunto de todas las combinaciones lineales alfa U1 más alfa K UK con las alfa I's en K y las UI's en S, ¿no? Entonces tomas todas las combinaciones lineales de elementos de S y eso es el subespacio generado por S, ¿verdad? Entonces, una primera observación obvia. Okay, varias observaciones con esto que ya vimos. Uno, si S es igual a B, S es un subconjunto de B, pero S puede ser igual a B. Si S es igual a B, entonces, bueno, primera observación, déjame ponerlo, ¿verdad? La primera observación me dice que S está contenido en K de S. Si ya la vimos, ¿verdad? S siempre está contenido en K de S. Si tomas un elemento de acá, U, este elemento lo puedes ver como combinación lineal 1 por S. Entonces, U en S es combinación lineal de 1 del mismo, entonces pertenece a K. Entonces, S está contenido en K de S. Segundo, si S es igual a B, entonces K de S, que es K de B, es todo B. Porque aquí está, por 1, por la observación 1, S está contenido en K de S, B está contenido en K de B. La observación 1 me dice esta contención, y K de B es un subespacio de B. Entonces, si B está contenido en K de B y K de B está contenido en B, entonces me dice que B es igual a K de B, ¿no? Pero entonces me está diciendo la segunda observación que si yo tomo como S todo el espacio B, obviamente genera a todo B. Entonces, cuando defino que un subconjunto genera un subespacio, siempre hay subconjuntos que generan. Por ejemplo, todo el espacio genera el espacio. O sea, siempre hay subconjuntos que generan eso que acabo de ver. Voy a poner una tercera observación. La tercera observación dice que si ahora tienes dos conjuntos, S contenido en T, contenido en B, ¿no? Tengo dos conjuntos, S y T, uno contenido en el otro. Pero voy a suponer que S genera B. S genera B. Si S genera B, entonces yo digo que T también genera B. Entonces T también genera. Esta observación es muy sencilla, medio chafa. Me dice, si un subconjunto genera y tomas un subconjunto más grande, también genera. O sea, es lo que dice. Si tengo un subconjunto que genera, cualquier cosa más grande también genera. Es lo que está diciendo la tercera observación. Y la demostración es bastante obvia, ¿no? Porque, ¿qué quiere decir que S genere B? Que S genere B quiere decir que B es igual a K de S, ¿no? Es igual a K de S. Pero S está contenido en T. Entonces, K de S está contenido en K de T. ¿Sí? K de S está contenido en K de T. Porque toda combinación lineal de acá, con los UIs que están en S, como S está contenido en T, los UIs están contenidos en T. Entonces, cualquier combinación lineal de acá también es combinación lineal de acá, ¿no? Porque los UIs están en S y S está contenido en T. Entonces, K de S está contenido en K de T. Pero todo el mundo está contenido en B. Entonces, tengo estas contenciones. Estas contenciones me dicen que todas las contenciones son igualdades, ¿no? Las inclusiones son igualdades. Que las inclusiones sin igualdades me dice que B es igual a K de S, que es igual a K de T, que es igual a B. Entonces, K de T es igual a B. Si K de T es igual a B, quiere decir que T genera
de general. Entonces, ¿qué es lo que yo quería probar? Entonces, quiero ver estas observaciones. Me dice, si tengo un subconjunto, puedo tomar el subespacio que genera. Si el subespacio es todo, me tengo todo. Pero si tengo un subconjunto metido en el otro, un subconjunto que genera, y lo agrando, el conjunto más grande también genera. Entonces, desde el punto de vista de general, agrandar un conjunto es muy chafa. Si tienes un conjunto chico que genera, cualquier cosa más grande genera. Entonces, lo que uno va a hacer ahora es, tengo un conjunto que genera, ya no busco uno más grande, sino busco uno más chico que genere. Eso es lo que quiero hacer. Entonces, esta observación me dice, no busques más grandes. Si el chico genera, el más grande genera. Entonces, busca más chicos. Entonces, hacia eso voy. La pregunta es, ¿cuál? Si S genera B, hay un subconjunto más chico, hay un subconjunto S' en S, que todavía genera. Entonces dice, si me das un subconjunto que genera, busco subconjuntos más chicos que también generen. O sea, lo que buscas, más grandes no. Si tienes un conjunto que genera y buscas y encuentras uno grande, ese también genera. Entonces, lo que tú quieres, tengo un conjunto que genera, busco un conjunto más chico que genera. ¿De acuerdo? Ese es el punto que queremos hacer. Encontrar un conjunto chico que todavía genere. ¿De acuerdo? Entonces, la definición va hacia eso, ¿verdad? Entonces dice, queremos el conjunto más chico que genere. Entonces, se quiere el menor subconjunto, ¿verdad? De B que lo genere, que genere a B. Que genera. Entonces, lo que quieres, entonces no quieres más grandes, quieres más chicos. Quiero el más chico de todos que todavía genere B. Entonces, ¿cómo va a ser la definición? ¿Verdad? ¿Cómo va a ser la definición? ¿Verdad? Entonces dice, lo que yo busco, dice, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir menor? Entonces, menor subconjunto de B que genera B. Entonces, digamos, vamos a llamar este subconjunto S. Yo quiero el menor subconjunto S que genere a B. Que sea el menor, que genere quiere decir que cada S es todo B. Y que sea menor es que yo no pueda encontrar un conjunto. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir lo siguiente. Quiere decir dos cosas. S genera a B. S genera B quiere decir que KdS es todo B, ¿no? Las combinaciones lineales que yo formo de esta manera me dan todo B. Quiere decir, esto genera. ¿Y luego qué quiere decir que sea más chico? ¿Qué quiere decir que sea más chico? Que si le quito un vector, ¿verdad? Si le quito un vector, ya no lo genera, ¿sí? Entonces, si le quito un vector, ya no lo genera, ¿de acuerdo? Es vector, ¿no? O sea, yo quiero decir que si yo le quito un vector a S, ¿sí? Si tomo B en S, ¿sí? Y tomo S', la diferencia, ¿sí? Y yo tomo S', que sea S menos B, este ya no genera. S' ya no genera B. Entonces, más chico quiere decir que lo genere, y si le quito cualquier cosa, el conjunto que resulta ya no genera. ¿Cómo vamos a formalizar esto? Entonces, esa es la idea de lo que quiero. Y lo vamos a formalizar con las nociones que tenemos de combinaciones lineales. Entonces, lo voy a ver. Todo general tiene que ver con combinaciones lineales. Entonces, todo lo tengo que ver con combinaciones lineales.
Entonces, que ya no genere, quiere decir que hay vectores de acá que no son combinación lineal de los elementos de B. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Es decir, existen vectores en B, que no son combinación lineal, de elementos o vectores de S'. Si S' no genera, quiere decir que hay vectores lineal de estos. ¿De acuerdo? Ese es el punto que quiero que quede claro y lo vamos a poner como definiciones con más cuidado ahorita, ¿no? Tengo un conjunto que genera B, quiero un conjunto más chico que genere. Entonces, ¿por qué quiero que sea más chico? Porque agrandarlo no sirve, agrandar siempre genera. Entonces, quiero el menor subconjunto que genere. Menor va a querer decir que sigue generando y es menor si al quitarle cualquier cosa, el conjunto que queda ya no genera. O sea, que hay vectores que no son combinación lineal del conjunto que queda. ¿Verdad? Entonces, quiere decir que hay vectores de B que no son combinación lineal, de este conjunto S'. Entonces, cuando hay vectores que no son combinaciones lineales, ¿verdad? Vamos a dar un nombre a eso. Entonces, los nombres van a venir desde ahorita. Voy a poner mi primera definición. ¿Sí? Vamos a ir formalizando eso. Sean B un espacio vectorial. B siempre es un K espacio vectorial. ¿Sí? Y tomo un subconjunto. ¿Sí? Tomo un subconjunto. Vamos a llamarle S, ¿verdad? ¿Sí? Un subconjunto S contenido en B, no vacío. Ahorita veo qué pasa con el vacío. Tomo un subconjunto no vacío. Ahorita vemos lo que pasa con el vacío, nomás nos ponemos de acuerdo. Un subconjunto no vacío. Entonces voy a pensar que mi espacio vectorial no es el espacio vectorial diferente del espacio vectorial cero. Porque el espacio vectorial que consta nada más del cero es muy chafa, ¿no? Se llama el espacio trivial. Entonces tomo un espacio vectorial que tenga cosas más que el cero. Tomo un subconjunto no vacío. Voy a decir que S es linealmente dependiente. Ese es el concepto del día de hoy. S es linealmente dependiente. Es un concepto muy importante de álgebra lineal y es el concepto que metemos hoy. Voy a decir que S es linealmente dependiente si existe un vector en S que es combinación lineal de los restantes. O sea, si esto falla. ¿Sí? Sí. Existe un vector de S que es combinación de los otros, ¿no? ¿Sí? Existe B en S que es combinación lineal de los otros vectores de S. Entonces, de los otros vectores de S. ¿Qué quiere decir otros vectores de S? Que le quito a S, SB. O sea, hago esta resta. Es decir, o sea, esto quiere decir a S le quito el B. Entonces, a S le quitas el B. Y luego tú quieres que este vector B minúscula sea combinación lineal de estos. O sea, son los otros. Los otros son estos. Otros quiere decir quitarle ese elemento. Y decir que es combinación lineal es tomar el subespacio que genera este. Este es un conjunto. Genera un subespacio. Este subespacio que genera son las combinaciones lineales de estos fulanos. Entonces, primero, los otros, aquí cuando digo los otros, quiere decir S menos, quitándole el que tú quieres. Combinación lineal quiere decir tomar este subespacio. Y decir que B es combinación lineal de los otros, es decir que B pertenezca acá. O sea, esto quiere decir B es combinación lineal de los otros. Vean cómo matemáticas formaliza el lenguaje, es un lenguaje muy formal. Estos símbolos se leen. B
es combinación lineal de los otros. Se ven como palabras de español se ponen en símbolos matemáticos que son más precisos. Estas son todas las combinaciones lineales de todos los elementos de S quitando la B. Y se dice que B es combinación lineal de los otros si B pertenece a este subespacio. O sea, B es combinación lineal de estos. Entonces decimos, S es linealmente dependiente si hay un vector que pertenece a esto. ¿Sí? ¿Sí? Hay un vector. No estamos diciendo que todos los vectores, no estoy diciendo que todos sean combinación de los otros, estoy diciendo que alguno sí existe, es diferente de todos. No estoy pidiendo que todos los vectores de S sean combinaciones lineales de los otros. Lo que estoy pidiendo es que alguno de ellos es combinación lineal de los otros. ¿De acuerdo? Combinación lineal de otros quiere decir que pertenezca acá. ¿Sí? Entonces, vean qué pasa. Vamos a ver esta definición para irla aclarando. Vamos a hacer unas observaciones con esta definición. Uno, vean, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si ese consta del cero? Si ese nada más consta del cero. Si ese consta del cero, la pregunta será linealmente dependiente. O sea, aquí se dice, si cuando pase esto, es cuando se dice que ese es linealmente dependiente. Entonces, linealmente dependiente quiere decir que alguno es combinación lineal de los otros. Es lo que dice. Linealmente dependiente, que es que alguno es combinación lineal de los otros. Entonces, la pregunta, ¿tienes ese que consta del cero? ¿O es linealmente dependiente o no lo es? Cuando no es linealmente dependiente, voy a decir linealmente independiente. Entonces, la negación de esto es linealmente independiente. Un conjunto es linealmente independiente si ninguno, no existe un vector en S que sea combinación lineal de los otros, ¿verdad? Pero ahorita estamos con linealmente dependiente. Entonces, tomo este conjunto. La pregunta, ¿este conjunto es linealmente dependiente? Entonces, este conjunto S es linealmente dependiente. ¿Sí? Yo digo que este conjunto es linealmente dependiente. Porque el único elemento que tiene, el único elemento que tiene satisface que este elemento 0 acá pertenece, le quito a S, le quito este elemento. ¿Sí? Le quito este elemento y me queda el conjunto vacío, porque su único elemento era este. Si le quitas un único elemento, te queda vacío. Y el vector 0b pertenece a K del vacío. K del vacío consta del 0, ¿se acuerdan? Por definición, K del vacío es el 0. Entonces, ¿cuáles son los otros? No hay nadie, es el vacío. Entonces, los otros son vacíos, pero el 0 es combinación lineal del vacío. El 0 es combinación lineal del vacío porque pertenece acá. Es un caso extremo. Entonces, este caso extremo es por eso que la definición es muy cuidadosa. Otros quiere decir quita ese fulano y toma el generado. Algunos libros no son cuidadosos con esta definición y dicen que un conjunto es linealmente independiente si algún elemento lo puedes escribir como combinación lineal y escriben la combinación de los otros. Pero el problema se topan cuando esto no saben cómo escribir la combinación lineal porque no hay vectores acá. Entonces, aquí no dice que es combinación. Cuando digo que es combinación lineal de los otros, quiero decir esto. La segunda observación es que si S contenido en T es cualquier subconjunto tal que
el 0 está en S, o sea, aquí es cuando S consta del 0. Aquí el 0 es un elemento, puede que haya otros. Entonces, S es linealmente dependiente. Es linealmente dependiente. Para no escribir, bueno, H flojera, linealmente dependiente, voy a poner LD. Así como pongo combinación lineal, pongo LD. Entonces, S es linealmente dependiente. ¿Por qué? Vamos a hacer vamos a ver ese ejemplo. ¿Por qué? Vean cómo estoy haciendo ejemplos. Porque yo quiero ver que, para ver que este conjunto es linealmente dependiente, tengo que ver para el 0b en S, el 0b pertenece a K de S menos este. Ok. Tú a S, para que seas linealmente dependiente, tienes que encontrar a alguien. Aquí el que sirve es el 0. El 0 vive acá. Cuando le quito a S el 0, no sé lo que queda, pero este es un espacio vectorial. Como este es un espacio vectorial, siempre contiene el 0, porque este es un subespacio vectorial. Como este es un subespacio vectorial, contiene al 0. Entonces, los ejemplos 1 y 2, que son extremos, me dicen que si un conjunto S contiene al vector 0, es linealmente dependiente. Entonces, los ejemplos 1 y 2 me dicen cualquier conjunto que contenga el 0 es linealmente dependiente. Entonces, en resumen, cualquier subconjunto es contenido de que contenga al 0 es linealmente dependiente. Vamos a hacer otro ejemplo. Ejemplo 3. Voy a tomar B igual a R2. Es un ejemplo chafa. Lo podemos dibujar si quieren. Y voy a tomar 3 vectores. S consta de 3 vectores. El 1, 0, el 1, 2 y el 0, 1. Este está contenido en R2, ¿no? Entonces, S contiene a 3 vectores. Yo digo que este es linealmente dependiente. Este conjunto es linealmente dependiente. Entonces, lo que tengo que ver, aquí está la definición que no he borrado, es encontrar uno de estos que sea combinación lineal de los otros. Entonces, tengo que encontrar uno. Bueno, hay muchas formas. Voy a agarrar. Sí. Voy a agarrar a este fulano que está acá. Voy a agarrar. Yo tengo que encontrar a uno en un vector. Existe un vector en S. Entonces, voy a tomar el 1, 2, que está en S, y voy a ver que satisface que es combinación lineal de los otros. 1, 2, aquí a S le quito o sea, aquí le queda que a S le quito el 1, 2, y me queda nada más el 1, 0 y el 0, 1, ¿verdad? Y entonces voy a ver que el 1, 2 es combinación lineal de estos. Entonces, el 1, 2 es combinación lineal porque es 1 por 1, 0 más 2 por 0, 1. ¿Sí? Ahí está la combinación lineal. Entonces, este fulano vive en KS quitándole el 1, 2. ¿No? A KS le quité el 1, 2, que son estos dos. Aquí está la combinación lineal. 1 por esto me da 1, 0, 2 por esto me da 0, 2, 1, 0 más 0, 2 es 1, 2. ¿No? Si hacen la suma acá, esta suma es 1, 0 más 0, 2 y 1, 0 más 1, 2 es 1 más 0, 0 más 2. ¿No? Y acá, ¿no? Entonces, verá, este conjunto es linealmente dependiente. Con que encuentres uno. De hecho, este también es combinación lineal de los otros, pero no me importa. Nada más con que yo encuentre uno. ¿Sí? Vamos a hacer otro ejemplo.
4. Voy a tomar B igual a R2. Y voy a tomar a S igual 1, 0 y al 0, 1. Este está contenido en R2. Este no es linealmente dependiente. No es linealmente dependiente. Si quitas cualquiera, ya no es combinación lineal de los otros. ¿Sí? Si quito cualquiera, ya no es combinación lineal de los otros. Este no es linealmente dependiente. Cuando no es linealmente dependiente, se dice que es linealmente. En lugar de decir no linealmente dependiente, se dice linealmente independiente. O sea, el no se vuelve in. In quiere decir no dependiente. ¿No? In quiere decir no. Entonces, no linealmente dependiente se dice linealmente independiente y lo voy a abreviar LI. Entonces, LI es la negación de LD. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver que este conjunto no es linealmente dependiente. Lo puedo argumentar como hice esto. Voy a dejar que ustedes lo hagan. Yo voy a hacer un dibujo a ver si se convence. R2. Aquí está R2. El vector 1, 0 es este vector de acá. Este es el vector 1, 0. ¿Ya? Entonces, tengo dos vectores en R2 y digo que estos dos vectores son linealmente independientes. Tengo que, la definición la acabo de borrar allá, pero ustedes tienen buena memoria y se acuerdan. Vamos a ver. En los tres ejemplos anteriores, yo probé que un cierto conjunto es linealmente dependiente. Ahora quiero probar que este no es linealmente dependiente. Entonces, vamos a ver. Si quito este, S consta de esto. Vamos a ver. Tengo dos opciones. Una opción es tomo S', que sea S, quitándole este. Entonces, nada más me queda el 0, 1. Y la otra opción es tomar S2', que sea S, quitándole el 0, 1. Entonces, si le quito esta es S, le quito este, me queda S, le quito este, etcétera, ¿no? ¿Sí? Entonces, le quito el primero, quiero ver qué pasa, le quito el otro, quiero ver qué pasa. En el caso 1, S' es esto, ¿sí? S' es esto. Alguien me dice quién es K de S', perdón, R de S', R porque el campo es K, ¿no? ¿Quién es R de S'? ¿Alguien me lo dice? Es la recta Y, ¿no? Es el eje Y, ¿verdad? Sí. Es el eje Y. Entonces, R de S' es el eje Y. Entonces, este vector no pertenece al eje Y. Y el vector 1, 0 no está en el eje Y. Para que sea linealmente dependiente, este vector debiera estar en el eje Y. ¿Están de acuerdo? Entonces, no está. En el caso 2, o sea, la otra posibilidad, son dos posibilidades, ¿verdad? En el caso 2, S2' es el 1, 0 y KR de S2' es el eje X, ¿no? Y si ustedes se fijan, el vector 0, 1 no está en el eje X. Entonces, ¿verdad? En el segundo caso, esta es R de 1, 0 y este vector no pertenece. Entonces, cuando quito uno, tengo dos, fulano. Si quito uno, me queda un eje. Y el otro no pertenece a ese eje. Entonces, no es linealmente dependiente. Ese conjunto, las dos posibilidades que yo tenía no funcionaron. Ese conjunto no es linealmente dependiente. Se dice que es linealmente independiente. ¿Preguntillas de acá, jóvenes? Con un puro dibujito lo pude ver eso, ¿verdad? ¿Sí? ¿Preguntas? ¿No?
Entonces ya tenemos dos definiciones para el día de hoy. La noción de linealmente dependiente y su negación, que es linealmente independiente. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero que voy a probar es un teorema que me dice cómo puedo ver esas definiciones de una forma distinta. Los dos primeros ejemplos que vi se resumen diciendo que cualquier conjunto que contenga el cero es linealmente dependiente. ¿De acuerdo? Pero esos dos ejemplos me sirven para dar otra forma equivalente de ver la noción de dependencia lineal. Entonces, es un teorema muy bonito que dice, sea B un K-espacio vectorial. Un K-espacio vectorial, sea B un K-espacio vectorial, y S contenido en B un subconjunto. Un subconjunto. Entonces, yo lo que quiero ver es otra forma de saber que S sea un linealmente dependiente. Entonces, dice, 1. S es linealmente dependiente, esta es una D, linealmente dependiente si y solo si, el vector 0, de B se puede escribir como combinación lineal de vectores de S. ¿Sí? El vector 0 se puede escribir como combinación lineal de vectores de S. ¿Qué quiere decir eso? El vector 0 se puede escribir como un alfa 1 por B1 más alfa t por BT con los BIs en S y alfa I en K y algún escalar con algún escalar distinto de 0. Alfa J distinto de 0. Vamos a ver qué dice este teorema antes de probarlo. Vamos a ver qué dice. Bueno, la primera parte, esto es la definición que ya vimos, ¿verdad? Que S sea linealmente dependiente quiere decir que hay un vector de S que es combinación lineal de los otros. Entonces, lo nuevo es esta parte. Entonces, vean acá. Antes de ir, vean esta observación sencilla. El vector 0 de B siempre es combinación lineal de vectores de S. Siempre es combinación lineal de vectores de S. Porque el vector 0 lo puedo escribir como 0 por B, vamos a ponerle acá, 0 por B1 más 0 por BR, ¿sí? Con BI en S. O sea, si yo pongo 0 por lo que sea, es 0. 0, el escalar 0, aquí de este lado, 0 en K, el escalar 0. Entonces, si yo pongo el escalar 0 y tomo cualesquiera vectores de S, arbitrarios, tomo vectores arbitrarios de S, un número finito de ellos, y les pongo el escalar 0, 0 por este vector es el vector 0, 0 por este vector que aquí es 0 por el vector BI es el vector 0. Entonces, vector 0 más vector 0 más vector 0 más vector 0 me da el vector 0. Entonces, ¿por qué está escrito esto? El vector es linealmente dependiente si el vector 0 se puede escribir como combinación lineal de vectores de S. Aquí está la combinación lineal. Entonces, si el teorema para acá, que 0 se puede escribir como combinación lineal, sí, se puede. Cuando pones alfa 1 igual a 0, alfa 2 igual a 0, alfa t igual a 0, si puedes, pero
esta parte pone la última parte, pone el pero. El pero que pone es que dice algún escalar tiene que ser distinto de 0. Y aquí todos los escalares son iguales a 0. Entonces acá, en esto que tengo puesto acá, no es lo mismo que tengo puesto acá, porque acá esta es una combinación lineal de estos vectores. Pero acá el 0, ¿puedo poner todo 0? Sí. Pero aquí me está exigiendo que algún escalar no sea 0. Y aquí me dice, aquí todos los escalares son 0. Todos los escalares son 0. Todos estos escalares de este lado son 0. Entonces, esto es diferente de lo que está diciendo acá. Me está diciendo, para que S sea linealmente dependiente, el vector 0 tiene que ser combinación lineal de vectores de S con algún escalar distinto de 0. Entonces, para distinguir esto de esto, a esta se le llama la combinación lineal trivial. Trivial u obvia. Porque dice, la combinación lineal trivial o obvia del 0 pone ceros a todos. Y entonces, ¿qué dice esto? S es linealmente dependiente si solo si el vector 0 es combinación lineal de vectores de S no trivial. Aquí dice no trivial. O sea, la diferencia es importante, yo tengo marcado acá, que la combinación lineal tiene que tener algún escalar distinto de 0. Porque si tiene todos los escalares 0, eso que pasa, y esa es la combinación lineal trivial. Punto de confusión. La combinación lineal y trivial, todos los escalares son 0. Acá dice que algún escalar. No dice que todos los escalares sean distintos de 0. Uno, alguno. No dice todos. Entonces no se vayan a confundir. Aquí la negación de que todos son 0 es que alguno es distinto de 0. No que todos sean distintos de 0. Eso es un punto de confusión que no quiero que les pase a ustedes. ¿Preguntas acá? Entonces, estoy entendiendo el teorema. Este lado ya lo sé, es la discusión de hace un rato. Lo nuevo es que el 0 sea una combinación no trivial de elementos de S. El vector 0 es combinación lineal no trivial de elementos de S. No trivial quiere decir que algún escalar sea distinto de 0. ¿Sí están de acuerdo? ¿Dudas, jóvenes? No. Entonces vamos a demostrar esto. Aquí hay dos, ¿cómo se llama? Dos implicaciones tiene el teorema, ¿verdad? Teorema es un sí, solo sí. Dos implicaciones son las que tenemos. Entonces, vamos a demostrar que si es linealmente dependiente, pasa esto, y luego si pasa esto, es linealmente dependiente. Son dos implicaciones que hay que hacer. Entonces, la primera implicación es esta. Voy a suponer que es linealmente dependiente y voy a ver que el vector 0 es combinación lineal de los otros. ¿Sí está claro para todos que son dos implicaciones en un sí, solo sí? ¿Sí? Eso. Sí, dígame. Ok, sí se entiende. ¿Ok? ¿Verdad? Entonces, hay que hacer las dos implicaciones. Entonces, vamos a suponer que el vector 0 se puede escribir como combinación lineal de los... Vamos a suponer que es linealmente dependiente y vamos a ver que el vector 0 se puede escribir como combinación lineal de los otros. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, por hipótesis, la hipótesis que dice que S es linealmente dependiente. Que sea linealmente dependiente quiere decir, aquí voy a ponerlo, por hipótesis, ¿verdad? S linealmente dependiente quiere decir que hay un vector en S que es combinación lineal de los otros, ¿verdad? Existe un vector en S tal que V es combinación lineal de los otros. Que sea combinación lineal de los otros quiere decir que esto pasa, ¿no? ¿Sí? V es combinación lineal de los otros, ¿no?
B es combinación lineal de los otros. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver aquí, nomás para facilitar la idea de la demostración, vamos a suponer dos casos extremos. ¿Verdad? Vamos a suponer que S, ¿verdad? Si S contiene al 0, es linealmente dependiente, ¿no? Si S contiene al 0, es linealmente dependiente, ¿verdad? Pero vamos a suponer que el 0 no está en S, ¿verdad? S es linealmente dependiente. Entonces, primero, ¿verdad? O sea, ¿qué quiere decir que B sea combinación lineal de los otros? Que eso quiere decir que existen vectores B1, Bn, en este conjunto, en S menos B. ¿Vale? O sea, este es el conjunto tal que B es combinación lineal de ellos. B es A1 por B1 más AN por Bn, con los A's en K. Entonces, B es combinación lineal de los otros. ¿De acuerdo? B es combinación lineal de los otros. Es lo que está diciendo, ¿no? B es combinación lineal de los otros. Los otros y las B's viven en S, ¿no? B's viven en S, ¿no? Los B's viven en S y B es combinación lineal de ellos. ¿Sí están de acuerdo que es lo que dice la hipótesis? Ser linealmente dependiente es esto, que es esto. Sí. Pero entonces, pasen este B del otro lado. Pasar de B del otro lado quiere decir sumen su inverso aditivo. Sumen su inverso aditivo. Sumen el inverso aditivo de B. ¿Y qué queda? Pues si le sumo a B su inverso aditivo, queda 0. Y lo paso del otro lado, queda menos B más A1B1 más ANBN. Pero esto es lo mismo que menos 1 por B. Menos 1 por B es menos B, más A1B1, más ANBN. Y aquí, ¿verdad? Aquí de este lado, B1 hasta Bn están en S, ¿no? B1 hasta Bn están en S. Y B también está en S, ¿no? B también está en S. ¿Sí? B, o sea, B está en S. Recuerden que escribí esto, que es la definición de ser linealmente dependiente, lo escribo, más adelante ya no lo tiene que escribir uno porque ya lo recuerda, pero ahorita lo estoy recordando. Ser linealmente dependiente, hay un B en S que le pasa a esto. Que le pasa a esto quiere decir esta combinación lineal, ¿no? Entonces, de esta combinación lineal, despejo y me queda que el 0 es combinación lineal de estos n más 1 vectores. Entonces, estos vectores viven en S y el menos 1 es distinto de 0. El menos 1 es el campo tiene, menos 1 es un escalar, ¿verdad? Menos 1 es un escalar. Menos 1 por B es menos B. Entonces, menos 1 es distinto de 0. Entonces, esta combinación lineal que voy a marcar, esta combinación lineal que tengo acá, olvídense de esta, es esta. Esta combinación lineal me dice que el 0 es combinación lineal de vectores. El 0 es combinación lineal de vectores de S y un coeficiente es no 0. Tal vez haya otro, al menos este. Y acabé. Ya mostré que el 0 es combinación lineal de vectores de S con algún coeficiente distinto de 0. El que puedo asegurar que es distinto de 0 es este. Puede que los otros también sean distintos de 0. ¿De acuerdo? ¿Preguntas hasta acá, jóvenes? ¿Sí? Recuerden que B es distinto de BI. Para toda I. Porque B lo quité, ¿no? B lo quité. ¿No? Pues estos viven estos están acá. Eso quiere decir que B es distinto de estos, ¿verdad? Entonces, ya puse al 0 como combinación lineal. Entonces, esto demuestra la implicación de que si es linealmente dependiente, el 0 es combinación lineal trivial. Ahora, mi tesis es que el 0 es combinación lineal no trivial y voy a demostrar que es linealmente
dependiente. Entonces, esta implicación la borro y vamos con la otra implicación. Entonces, vamos a probar ahorita esto. Ahorita esto quiere decir que la hipótesis es esta parte de acá, que el 0 es combinación lineal no trivial, ¿no? Que el 0 es combinación lineal no trivial. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué quiere decir la hipótesis? Aquí, ¿la hipótesis cuál es? Jóvenes, ¿la hipótesis cuál es? Que 0 es combinación lineal, ¿verdad? 0 es combinación lineal de alfa 1 B1 más alfa n Bn con los Bis en S y alfa I en K y algún alfa J es distinto de 0. Es la hipótesis. La hipótesis es que se combina la combinación lineal tiene escalares en el campo y algún escalar es distinto de 0. Esta es la hipótesis de acá. Y lo que yo tengo que demostrar, es que ese es linealmente dependiente. Demostrar que ese es linealmente dependiente, hay que ver que hay un vector de S que depende de los otros. ¿De acuerdo? Entonces, tú tienes que alfa J es distinto de 0. ¿De acuerdo? Entonces, lo voy a escribir acá. Yo tengo 0b es igual a alfa 1 por b1 más, por aquí está alfa j por bj más alfa n por b. Entonces, es esta misma combinación de acá, nomás que las tiré un poquito para marcar este fulano que tiene alfa j distinto de 0, porque es lo que me dice la hipótesis. No sé dónde está, pero ahí está. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y entonces, despejen a este. Despejen a este fulano. ¿Qué les queda? Alfa j por bj. Voy a pasar todos los otros al otro lado. Entonces me queda que alfa 1 por b1 menos, quito este. Ahorita pongo aquí un espacio, ahorita lo pongo, puntos suspensivos, menos alfa n por bn. ¿Sí? Despejar quiere decir que mando a los otros al otro lado, sumando sus inversos. ¿Están de acuerdo? Este fulano ya lo quité. Aquí no está, ¿no? O sea, está del otro lado, de este lado no está. Para acordarme que sí estaba, lo pongo. Alfa j estaba, pero como no está, le pongo un gorrito. El gorrito quiere decir que no está. El gorrito quiere decir que no está. No porque lo pasé al otro lado. ¿Sí? Es una trampa de notación que suele usar uno. Entonces, este fulano no está de este lado, está del otro lado. ¿Sí? Pero para que se acuerden que lo quité y ahí estaba, ¿no? Entonces, ya lo despejé. Está al otro lado y no está de este lado. ¿Sí? Y aquí, verán, alfa j es distinto de 0 y es un escalar, ¿verdad? Alfa j es un escalar distinta de 0. Entonces, multipliquen esto por el inverso aditivo, multiplicativo. Multipliquen ambos lados de acá por alfa j a la menos 1. Alfa j a la menos 1 es 1 entre alfa j, si ustedes quieren, que es un elemento del campo, ¿no? Multiplican por 1 entre alfa j. O sea, ¿qué les queda? Alfa j a la menos 1 por alfa j, les queda 1, ¿no? Porque es alfa j dividido entre alfa j. Multiplican por alfa a la menos 1 es 1 entre alfa, ¿no? Entonces, multipliquen por esto, ¿y qué queda del otro lado? Queda que bj, o sea, este escalar multiplican por él, les queda un 1, y del otro lado no sé lo que queda. Queda menos alfa 1 entre alfa j por b1 menos. Este no está, ni siquiera le hago nada, menos alfa n entre alfa j por b. Voy a ponerle escalares así. ¿Sí? Entonces, bj
ya lo escribieron como, aquí tienen estos coeficientes, ¿verdad? Aquí los coeficientes son menos alfa i dividido entre alfa j, viven en el campo. Porque estoy dividiendo por alguien distinto de 0. Entonces, eso sí vive en el campo. Entonces, BJ es combinación lineal de todos excepto de él. BJ es combinación lineal de los otros. Todos los otros viven en ese. Entonces, BJ es combinación lineal de los otros. Pero si BJ es combinación lineal de los otros, ese es linealmente dependiente y ya acabé. ¿De acuerdo? Entonces, BJ es combinación lineal de los otros. Preguntillas hasta acá, jóvenes. Está bonito este teorema. Es otra forma de ver la noción de dependencia lineal o independencia lineal. ¿Preguntas hasta acá? ¿Podrías repetir la última parte? Ok. Primero, yo sé que por hipótesis, 0 es combinación lineal. Algún coeficiente es distinto de 0. Marco ese coeficiente que es distinto de 0 y lo despejo. Despejo a este fulano. Multiplico por el inverso del coeficiente distinto de 0 porque ahí aprovecho que es distinto de 0. Porque si no sé eso, no puedo saber que hay inverso. Multiplico y me queda sola la BJ. Y me queda esta combinación lineal. Pero este fulano no está. Entonces, BJ es combinación lineal de los otros. ¿Sí? Aquí BJ, lo que está pasando es que BJ vive en K de S menos BJ. O sea, esto quiere decir combinación de los otros excepto de BJ. Combinación lineal de otros excepto de BJ. Pero si BJ es combinación lineal de los otros, eso quiere decir que ese es linealmente dependiente porque encontraste uno que es combinación lineal de los otros. ¿Sí está bien? ¿Sí quedó más claro así? Sí, profesor. ¿Ver alguien más? Sí. Bonito este teorema, pero hay que pensarlo un buen rato. Ustedes tienen que preguntar, jóvenes, tienen que preguntar. Yo sé que es difícil preguntar ahorita con la plataforma que usamos, pero aprovechen que estoy acá y se puede preguntar. De otra manera, están solos en su casa con su libro y no sé si están entendiendo. ¿Sale? ¿Más preguntillas? Ok. Vamos a usar este teorema, o sea, una consecuencia de un teorema le llamo un corolario. Déjenme ponerlo acá el corolario. ¿Va? El corolario dice, tengo un espacio vectorial. Un espacio vectorial. Y tengo S contenido en B, un subconjunto. Estoy escribiendo lo mismo. Tengo dos conceptos que he visto el día de hoy. Que un conjunto sea linealmente dependiente o que sea linealmente independiente, ¿no? O sea, o dependiente o independiente. Entonces, el teorema le dice, ser linealmente dependiente es esto mismo, ¿de acuerdo? Es eso mismo que está allá. Entonces, el corolario va a cambiarlo todo y me va a decir qué quiere decir ser linealmente independiente, ¿no? Entonces, vamos a ver si me ayudan a leer el corolario. S es linealmente independiente si y solo si. ¿Qué puedo poner del otro lado? Independiente es la negación de dependiente. Entonces tengo que negar el lado derecho. Si negué el lado izquierdo, tengo que negar el lado derecho. Entonces, aquí dice que el vector tiene una combinación lineal no trivial. La negación, es decir, que si el vector 0 es combinación lineal, a fuerza todos los coeficientes son 0. ¿De acuerdo? Sí, solo sí, en cualquier combinación lineal, del vector 0, ¿ok?
que lo escriban así. Con las B's en S. En cualquier combinación lineal se tiene que alfa 1 es alfa 2, es alfa t, todos son 0. En la combinación lineal, todos los coeficientes tienen que ser 0. Entonces, el corolario niega este lado y dice que independiente, niega este lado y me dice que la única combinación lineal que me dé el vector 0, todos estos coeficientes tienen que ser 0. Entonces, linealmente independiente dice, cuando pones al 0 como combinación lineal de vectores de S, la única posibilidad es que la combinación lineal sea la trivial. ¿Sí está claro? Entonces, bonito estos dos, tanto este como este. O sea, estas definiciones de dependencia e independencia son muy fáciles, pero es más fácil de verificar lo que está del lado derecho. Esto es muy complicado, tienes que ver que no haya uno de ese. Aquí dice, nada más fíjate en el 0. Aquí del lado izquierdo es fácil de entender, pero difícil de hacer en la práctica. Lo que está del lado izquierdo, fácil de entender, pero difícil de hacer en la práctica. Lo que está del lado derecho requería una demostración y hay que pensar un rato que es lo mismo. Sí, solo sí quiere decir que es lo mismo. Pero lo del lado derecho es un poquito más difícil de comprender, pero en la práctica es más fácil de manejar. Linealmente independiente, cualquier combinación lineal que te dé el vector 0, los coeficientes tienen que ser 0. Vamos a hacer unos ejemplos acá. Vean que el corolario no lo tengo que demostrar. ¿Por qué? Porque el corolario es una perfecta negación de esto. Entonces yo lo único que dije, niego linealmente dependiente, es linealmente independiente. ¿Cómo niego esta parte? Es esta la definición. Cualquiera que sí que toda, y aquí es un existe. Cuando niegas un existe, dice, con algún existe un coeficiente distinto de 0, aquí forza a todos los coeficientes un 0. Entonces no se tiene que demostrar, es pura lógica sencilla. Vamos a hacer un ejemplo que ya vimos. ¿Sí? Es un ejemplo, voy a repetir. Voy a tomar B igual a R2, que decir que mis campos son los reales. ¿Sí? En este ejemplo voy a tomar B igual a R2 y voy a tomar S, el conjunto que vi hace un rato, el ejemplo 4. Este S es linealmente independiente, es lo que probé hace un rato. Hace un rato para probarlo hice un dibujito, porque si le quito este vector me queda el eje Y, y si le quito este vector me quedaba el eje X y uno de ellos no pertenece al otro, ¿verdad? Hace un rato fue muy fácil verlo visualmente, pero ahora lo voy a demostrar, voy a probar que es linealmente independiente directo de este corolario. ¿Por qué? ¿Por qué va a ser linealmente independiente? Voy a usar el corolario. Bueno, si yo tomo el 0 de acá y lo pongo como combinación lineal de estos dos, tengo que forzar a que los coeficientes sean 0, ¿verdad? Entonces, si se tiene la combinación lineal, digamos, que el vector 0 de R2. El vector 0 de R2 es el 0, 0, ¿no? Es combinación lineal de esto a 1 por 1, 0, más. Vamos a ver. Si quiero escribirlo como combinación, alfa 1 por 1, 0, más alfa 2 por 0, 1. Si el vector 0 lo pongo con combinación lineal, tengo que ver que los coeficientes son 0. Entonces hagan esta cuenta y ¿qué les queda? Les queda alfa 1 por 1, alfa 1 por 0, 0 por alfa 2 es 0, 0 por alfa 2 por 1 es 1. Y si sumo a esto me queda alfa 1, alfa 2. Ahora, esta igualdad que tienen allá, ¿qué les dice? Les está diciendo que el 0 es alfa 1, alfa 2, ¿no? El 0 es alfa 1, alfa 2, pero esto sucede si y solo si alfa 1 es 0 y alfa 2 es 0. Entonces, si me das una combinación lineal de estos dos fulanos, me das una combinación lineal que dé el vector 0,
los coeficientes de la combinación están forzados a ser 0, según el corolario. Esto quiere decir que S es linealmente independiente. ¿Sí está claro? Jóvenes, el ejemplo. Otra forma de ver. Vamos a ver otro ejemplo acá. Voy a tomar B, las matrices 2 por 2 con entradas reales. ¿Sí? Todas las matrices cuadradas de tamaño 2 por 2 con entradas números reales. Y voy a tomar S, las matrices siguientes. 1, 0, 0, 0. Voy a tomar 0, 1, 0, 0. Voy a tomar otra aquí. 0, 0, 1, 0. Voy a tomar estas tres matrices. Yo digo que son linealmente, es linealmente independiente. Este conjunto es linealmente independiente. A veces, aquí como acá, acabo de probar que este conjunto es independiente. A veces diré, estos vectores son linealmente independientes. Aquí voy a decir, estas matrices son linealmente independientes. Es lo mismo, ¿no? Entonces, ¿cómo pruebo que estas matrices son linealmente independientes? Usando el corolario. Entonces, ¿por qué? Tomen una combinación lineal de ellos que les dé el neutro. Tomen una combinación lineal. ¿El neutro de acá quién es? ¿Alguien me recuerda? ¿Quién es el neutro de este espacio vectorial? La matriz 0, 0, 0. La matriz con ceros en todos lados. Y voy a pensar que es combinación lineal de 1, 0, 0, 0, más alfa 2, 0, 1, 0, 0, más alfa 3, 0, 0, 1, 0. Entonces, hago mis cuentas acá. Recuerden que multiplicar escalares por matrices es muy fácil. Esto me queda así. Esto me queda 0, alfa 2, 0, 0. Y esto me queda 0, 0, alfa 3, 0. Hago mi cuenta de este lado. Y recuerden que matrices se suman coeficiente a coeficiente y me queda alfa 1, alfa 2, alfa 3, 0. ¿No? Entonces, yo estoy viendo que esto es igual a esto. Y esto sucede si solo si entre dos matrices son iguales, esta matriz es igual a esta, si solo si entrada por entrada son iguales, alfa 1 es 0, alfa 2 es 0 y alfa 3 es 0. ¿No? Entonces, fue fácil ver que estas son linealmente independientes. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí? ¿Pregunté hasta acá, jóvenes? ¿Preguntas? Claro. No, profe. Sí, dígame. No, que ninguna, no hay duda. Vamos a hacer otro ejemplo acá. Voy a tomar de cualquier espacio vectorial. ¿Sí? De cualquier espacio vectorial. Espacio vectorial no trivial, que sí que tenga cosas más que el 0. Y toman cualquier vector 0, digo, cualquier vector distinto de 0 en B. Tomen un vector distinto de 0, cualquiera. Cualquier vector. Entonces, el conjunto que consta del vector B, que está contenido en B, es linealmente independiente. Entonces, ¿qué está diciendo este ejemplo? Que si tomo un solo vector distinto de 0, ese vector distinto de 0 es linealmente independiente. Recuerden que el vector 0 no puede serlo porque el vector 0 depende de los otros siempre, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, cualquier vector no 0 forma un conjunto linealmente independiente. Y esto es porque si tomo una combinación lineal que me dé el vector 0, lambda por B, con lambda un escalar. A ver, si tengo esto, ¿verdad? Con lambda un escalar, ¿sí? Con lambda un escalar, yo tengo que forzar a que lambda sea 0, ¿no? ¿Sí? Este es distinto de 0. Aquí, ¿verdad? Aquí
B es distinto de 0, tengo que forzar a que lambda es 0. ¿Sí? Entonces, yo tengo que demostrar que lambda es 0. ¿Sí están de acuerdo? ¿Alguien me da una idea de cómo demostrar que lambda es 0? ¿Alguien que me escuche me da una idea? O sea, quiero ver que es independiente, quiero ver que la única combinación que me da 0, el escalar tiene que ser distinto de 0. Podemos poner que existe una con lambda diferente de 0. Perdón, no lo escuché porque hay como una interferencia. ¿Hay alguna interferencia y no lo escuché? ¿Alguien más? ¿Explica por el inverso de B? O sea, yo quiero ver que es distinto de 0. Entonces tú me estás diciendo, suponte que no. Supongan que no. O sea, yo quiero demostrar esto y voy a proceder por reducción al absurdo suponiendo que no. ¿Está bien? Supongo que no. Es decir, estoy suponiendo que lambda es distinto de 0. Entonces me dice la compañera que multipliquen por lambda menos 1. Lambda la menos 1 es un elemento del campo. Entonces multipliquen esto por lambda la menos 1. ¿Qué queda? Queda lambda la menos 1 por 0b es igual a lambda la menos 1 por lambda b. De este lado les queda el vector 0. 0 multiplicado por lo que sea es 0. Pero de este lado les queda 1 por b. Lambda la menos 1 por lambda 1 y 1 por b es b. Entonces cuando lo juntan todo, les queda que b es igual a 0. Pero ustedes supusieron que b era distinto de 0. Entonces esto es una horrible contradicción, ¿verdad? Horrible contradicción. Pero entonces la contradicción es donde pongan que no. Entonces lambda es 0. ¿Si están de acuerdo? Es la demostración que la compañera me sugirió. Todos la ven muy clara, una demostración por reducción o por contradicción. ¿Sí? ¿Todos claros? Está muy claro. Entonces, verán, cuando vi la cuestión de dependencia lineal, di ejemplos de cosas que son linealmente dependientes y aquí he dado ejemplos de cosas que son linealmente independientes. Entonces, vamos a ver algunas propiedades aquí sencillas para ver si los conceptos están quedando asentados. Primero hay que entender los ejemplos. Si los ejemplos de los conceptos nuevos están quedando asentados, el segundo paso es ver cosas más conceptuales y valga la redundancia para ver que el concepto de dependencia lineal y de independencia lineal están quedando claros. Entonces, lo que tengo que hacer es probar algunas propiedades, que son cosas abstractas, digamos, para ver si los conceptos están quedando claros. Entonces, vamos a comenzar con un espacio vectorial. Voy a probar una proposición. Entonces, se abre un espacio vectorial cualquiera. Tengo un espacio vectorial cualquiera y voy a tomar subconjuntos, ¿no? Entonces, primero voy a tomar, si yo tengo dos subconjuntos, vamos a llamarle uno S y otro llamarle T, ¿sí? Si tengo dos subconjuntos, S contenido B, son subconjuntos. Tengo dos subconjuntos y voy a suponer que uno de ellos es dependiente o que uno de ellos es independiente. Entonces, tengo dos subconjuntos. Y voy a probar que si S es linealmente dependiente, entonces T es linealmente dependiente. O sea, si el chico es dependiente, el grande con mayor razón, es lo que está diciendo. Y la segunda parte va a ser al revés. Tengo S, contenido en T, contenido B, subconjuntos. Entonces voy a probar que si T es independiente, o sea, si el chico es dependiente, el grande es dependiente, es lo que dice la parte 1. La parte 2 dice, si el grande es independiente, el chico lo es. Entonces, S es independiente. Entonces, son dos proposiciones que esencialmente son la misma,
Son la misma porque una es negación de la otra. Pero vamos a probarlas así como están, ¿verdad? Dice, si el chico es dependiente, el grande es dependiente. Si el grande es independiente, el chico es independiente. Vean cómo están volteadas las cosas, ¿verdad? Y las demostraciones son muy fáciles. Yo voy a hacer una acá y voy a pedir que me ayuden con la otra. ¿De acuerdo? Digamos, quiero probar la 2, o sea, y ustedes prueban la 1, ¿les parece? Voy a probar la 2 y ustedes me ayudan a probar la 1. Dice, yo estoy suponiendo que T es independiente y quiero probar que S es independiente. El teorema, ¿qué me dice? Si T es, yo quiero probar que S es independiente. Entonces, vamos a suponer que el vector 0 de B se escribe como combinación lineal de elementos de S. A1 B1 más ATBT con los BI en S y los alfa I's en el campo. Entonces, el vector 0, yo quiero probar que S es linealmente independiente, escribo al vector 0 como combinación lineal de elementos de S y quiero probar que todos los coeficientes son 0. Es lo que dice el teorema, ¿no? ¿Qué hago? A ver, ¿alguien me dice? Entonces yo quiero demostrar que alfa 1 es 0, todos estos alfa y son 0. ¿Alguien me ayuda? La clave es esto. ¿Sí? Sí. Entonces, vean. Como los BI's están en S y S está contenido en T, ¿sí? Entonces, esta, encima del asterisco, entonces, asterisco es una combinación lineal de vectores de S, de T. O sea, yo tengo una combinación lineal de vectores de S y quiero ver que los alfa y son 0. Pero entonces veo que S está contenido en T, entonces los BI's no solo están en S, sino están en T. Entonces esta combinación lineal es con vectores de T, pero T es linealmente independiente. Es linealmente independiente por hipótesis. Pero si T es linealmente independiente por hipótesis, los coeficientes deben de ser 0. Alfa 1 igual a alfa T. Todos deben de ser 0 y ya acabamos. ¿No? Yo quería probar que los coeficientes son 0. Eso quiere decir que S es linealmente independiente. Estuvo fácil, ¿no? La parte 1 es similar. Si quieren la hago acá, ¿no? La parte 1 es similar. Lo hacemos porque es muy fácil, ¿no? Entonces, quiero probar que si S es dependiente, T también es dependiente. ¿De acuerdo? Voy a usar el teorema. Voy a usar el teorema para dar la demostración. La voy a dar acá. Entonces, voy a demostrar la parte 1. Voy a usar el teorema porque es lo que quiero usar, ¿verdad? Aquí, de hecho, usé el corolario. Voy a usar el teorema. Si S es dependiente, quiero demostrar que T es dependiente. ¿De acuerdo? Entonces, dice... Bueno, de hecho, eso es una parte muy fácil. Es lo que puse al principio, que dije, si este es dependiente y cuando lo hago crecer, sigue siendo dependiente, ¿no? Pero vamos a verlo usando el teorema. Dice, por hipótesis, S es dependiente, ¿no? Por hipótesis, S es linealmente dependiente. Eso quiere decir, por lo tanto, existe una combinación lineal que me da el vector 0, ¿sí? Que me da el vector 0 con los ui's en S, alfa i en K y algún alfa j
distinto de 0. ¿No? Entonces, como ese es linealmente dependiente, el 0 tiene una combinación lineal no trivial, pero los UIs viven en S. Eso es la definición de que S sea. Pero S está contenido en T. Entonces, los UIs viven en T también, porque si los UIs viven en S, entonces T es linealmente dependiente. Porque ya encontré vectores de T, estos UIs, que tienen una combinación lineal con un alfa J distinto de 0, que les da esa combinación lineal 0. ¿De acuerdo? Entonces ya acabamos, ¿no? Entonces vean cómo es muy fácil ir entendiendo estas cosas, pero es algo que requiere cuidado. Necesito participación de ustedes, jóvenes, para que me vayan echando una mano. ¿Sale? ¿Preguntillas hasta acá? Quiero parar un ratito antes de continuar para abrir un espacio de preguntas. Yo tengo una duda, o sea, ahí dice que si, por ejemplo, en la es similar, pero, por ejemplo, en la 1, dice que si ese está contenido en T y ese es linealmente dependiente, entonces T también lo es. ¿Funciona al revés? Que si T es linealmente dependiente, entonces ese también. No, falla, hay contraejemplos. Ahorita vemos una bonita pregunta. Y también falla al revés. O sea, al revés falla. Como están puestos, funcionan. Entonces, la pregunta es muy buena. Vamos a pensar, ¿no? Vamos a pensar un ejemplo. ¿Sí? Vamos a tomar... Esa pregunta me ayuda muchísimo, ¿sí? Vamos a tomar B igual a R2, que es una cosa que pueden dibujar fácil, ¿sí? Y vamos a tomar S, voy a dibujar a R2 acá. ¿Sí? Es un ejemplo fácil, pero no voy a tomar mi tiempo para hacerlo. Ahí está R2. ¿Sí? Entonces voy a tomar tengo que tomar dos conjuntos, ¿no? S consta del 1, 0 y T consta del 1, 0 y 3,0. ¿Sí? Ahí está. ¿Sí? Tengo S y tengo T. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo que S está contenido en T? Bueno, porque le agregué uno más, ¿no? S está contenido en T. Los puedo dibujar acá si quiero, pero ahorita voy a dejarlos así, ¿no? S está contenido en T, ¿no? Y entonces me preguntó la compañera, dice que si T es linealmente dependiente, funciona al revés, puedo concluir que S es dependiente. Vamos a ver. Yo digo que en este ejemplo T es linealmente dependiente, pero 2i, S es linealmente independiente. O sea, es lo que falla. Sí es lo que preguntabas, ¿verdad? Sí. Lo que falla. El grande es dependiente, pero el chico es independiente. Entonces, la proposición que probamos dice que la dependencia se hereda al grande. La independencia se hereda al chico. La independencia se hereda al chico y la dependencia se hereda al grande. ¿Sí? ¿Sí está bien? Es lo que dice la proposición y este ejemplo me dice que no. T es linealmente dependiente. ¿Por qué? Porque agarro este vector, el 3,0, y es combinación lineal del 1, 0. ¿Sí? El 1, 0, si lo dibujo acá, aquí está. Y el 3, 0 está acá. El 3, 0 es 3 veces este. Entonces, este vector es 3 veces este. Entonces, este conjunto es dependiente. Pero este conjunto es independiente porque tiene un único vector distinto de 0. Hace un rato probamos que si tengo un único vector distinto de 0, ese único vector es linealmente independiente. ¿Estás de acuerdo? Sí. Sí. Entonces está bonito, ¿verdad? La pregunta que hiciste porque dices, me hizo usar esa frase. La dependencia lineal no se hereda al chico. ¿Sí? Dependencia es algo que va del chico al grande. Si el chico es dependiente, el grande es dependiente. La independencia es lo que va del grande al chico. ¿Sí? La independencia es lo que va del grande al chico. ¿Verdad? Si este fuera independiente, este sería independiente, pero no. ¿Verdad?
Entonces, los dos casos fallan. Aquí puse un ejemplo donde falla esto. Les pido que piensen un ejemplo donde falla esto. ¿De acuerdo? Donde S es independiente, pues aquí está el ejemplo, ¿no? S es independiente, pero el grande no es independiente. ¿Sí? El mismo ejemplo me funciona. ¿Están de acuerdo? Pero una chica que me preguntó si está claro. ¿Alguna pregunta más, jóvenes? Yo no entendí muy bien la demostración de uno. Yo quiero probar que es independiente, el chico es independiente. Entonces, para el chico es independiente, voy a usar el corolario del teorema que probé, que dice que ser independiente es que el cero, su única combinación lineal posible es cuando todos los coeficientes son cero. ¿Sí te acuerdas de eso? Sí. Es nuevo, pero lo vi hace un ratito. Entonces, cosas que se van amontonando. Entonces, yo quiero probar si el cero es combinación lineal de S, todos los coeficientes son cero. Entonces, tomo cero como combinación lineal de vectores de S. Los vectores de S están contenidos en T. Entonces, combinación lineal de vectores de T. Pero como T es independiente, esos coeficientes tienen que ser cero y acabé. El chiste es nomás dónde lo ves a la combinación lineal. Yo quiero que vea que S es independiente, tomo esto como combinación lineal de vectores de S. Pero los vectores de S son vectores de T, entonces 0 es combinación lineal de vectores de T. Pero como T es independiente, los coeficientes de la combinación lineal tienen que ser 0 y acabaste. ¿Sí? Entonces, usar el teorema, pero sí noto que como lo acabo de ver, pues hay que pensarlo un ratito, ¿sale? ¿Sí? ¿Más Sí, preguntas? gracias. ¿Más preguntas, por favor? Profesor, ¿Sí? en algunos conjuntos podría decirse que es linealmente independiente si los vectores son perpendiculares. Sí, pero no hemos definido la noción de perpendicular, ¿verdad? Nomás aquí en R. Estos son perpendiculares. Si tomo este y tomas un vector acá cualquiera, este y este van a ser perpendiculares y van a ser independientes. Pero en general yo no lo he definido y lo vamos a definir en este curso hasta luego. Pero si tomo este vector y este vector, digamos 2,1, este vector y este vector son independientes y no son perpendiculares. O sea, la noción de independencia no tiene que ver con la de perpendicularidad. Pero yo no he visto perpendicularidad, ¿verdad? Pero no tiene que ver. O sea, estos son linealmente independientes. Este y este también son independientes, pero este y este no. Estos son dependientes. ¿Sí? ¿Sí está ahí? Sí, muchas gracias. Bueno, buena pregunta. Yo tengo que decir, acotarme dónde estoy yendo y dónde no he ido. Pero yo entiendo que ustedes en geometría analítica vieron la noción de perpendicularidad y es lo que está viendo su compañero en R2. Me dice, si tengo vectores perpendiculares, ¿son independientes? Yo le digo, sí, si esos dos vectores son no cero, como este que dibuja acá y este que dibuja acá. Pero el vector cero es perpendicular a todos, ¿te acuerdas? El vector cero es perpendicular a todos y cualquier punto que tenga cero no puede ser independiente, ¿verdad? Porque conjuntos que contienen el vector cero son linealmente dependientes, como vimos hace mucho rato. Por eso digo que no tiene mucho que ver, ¿verdad? Tengo una duda, es que no sé si entendí bien. Sí. Bueno, es que sí tengo una duda, porque usted dijo que es linealmente dependiente si el vector cero es parte del conjunto, ¿no? Sí. Entonces, aquí el vector cero es de no puede ser linealmente independiente, ¿no? ¿Cuál es? Bueno, porque todavía no. En ese. ¿En cuál, perdón? En ese, o sea, bueno, y como también es subconjunto de T, entonces también está también está en T. Sí.
Pero yo no dije que 0 pertenece a S o 0 pertenece a T. Aquí no No, hay nada de eso. el vector 0. El vector 0 no tiene por qué pertenecer ni a S ni a T. No, no dice nada acá que pertenezca. Son subconjuntos, no subespacios. Cuando son subespacios contienen al 0, pero cuando son subconjuntos no lo sé. Entonces aquí no dice nada de que contenga al 0. De hecho, en la parte 1 puede contenerlo, puede que no, pero en la parte 2 no los puede contener porque la noción que se está manejando en 2 es de independencia lineal. Entonces aquí, si hay confusión, el punto es S y T son subconjuntos. Subconjuntos no necesariamente contienen al 0. ¿Sí está bien? Aunque 0 se ponga como combinación lineal de estos, esta combinación lineal son vectores de S, pero no está diciendo que el 0 pertenezca a S. Nomás dice 0 es combinación lineal, pero S es un subconjunto. Subconjuntos en ambos casos. Subconjuntos no tienen por qué contener al 0 o contener a combinaciones lineales. O sea, subconjuntos no tienen propiedades de ser subespacios vectoriales. ¿Sí? Ah, ok. Pero entonces en el 1 sí tiene al 0, ¿no? Como usted dice, puede tener un 1 al 0, ¿no? De hecho, sí lo tiene, ¿no? Puede no tener, pero la hipótesis no lo menciona. Dice, toma subconjuntos. Ajá. No importa qué pasa con el 0 a los subconjuntos. Tampoco acá. Pero en estos subconjuntos sí puede tenerlo, lo cual no le importa, pero puede. En estos conjuntos no puede, porque lo que está pidiendo es independencia lineal. Pero en ninguna de las dos incisos importa si S o T contienen al 0. ¿De acuerdo? O sea, son subconjuntos, no son subespacios vectoriales. Es la diferencia no sutil, es una diferencia muy grande. ¿Sale? Pero es buena pregunta para no... O sea, cuando tú ves combinación lineal de vectores de S, no quiere decir que esta combinación lineal pertenezca a S, porque S no es subespacio. Si S fuera subespacio, sí contiene la combinación lineal. ¿Sale? Ya, sí. ¿Más preguntas, jóvenes? Disculpe, profesor. Sí, lo escucho. ¿Ya tendrá alguna fecha para el primer examen? ¿No? Pero estamos en empezando la cuarta semana. Es la semana siguiente. Tengo que platicar con Marcela, que ya puede. Y tengo todavía que terminar el primer capítulo, que lo debo terminar esta semana. O sea, son 3 temas. El primer tema es espacios vectoriales y todo esto que estoy viendo. El segundo tema es transformaciones lineales. Y el último tema es cortito, es cuando regreso a sistemas de ecuaciones. Entonces, el primer tema y el segundo tema son los grandes. Usualmente me toma 4 semanas cada uno. ¿Sale? Muchas gracias. El aviso de cuándo es el examen puede ser de un día para el siguiente, ¿eh? O sea, porque yo estoy suponiendo que están estudiando diario y haciendo tareas semanales, ¿no? Entonces eso me ayuda, porque están estudiando al día. Entonces puedo decir, el examen es, hoy es viernes, es el próximo lunes. Y ya, ¿sale? ¿Más preguntas? Bueno, si no hay más preguntas, doy por terminada la clase de hoy. Nos vemos el miércoles, ¿sale? Nos vemos el miércoles. Sí, profe, hasta luego. Hasta luego.